Hola, hola Vicente, ¿cómo estás? Hola Josué, gracias por responder. Hola Natalia, Natalie, Nat- ¿qué tal? ¿Qué tal? Ya, sí, había un pequeño problema del audio y no se podía conectar, por eso no hay un pequeño problema. Bien, bien, gracias Vicente, ¿y tú? Va, a ver quién más. Alejandro está ingresando. Ya, hoy día nos tocó tempranito, pero bueno, está bien. Hay que levantarse temprano también. El que madruga, Dios le ayuda, dicen por ahí. Que tampoco es tan temprano, son las 10. Eh, chicos, chicas, ¿cómo han estado? ¿Qué cuentan? ¿Tienen alguna duda con lo que hemos visto? ¿Algo que quieran decir antes de partir? Ya, parece que no. Eh, bueno, entonces les comento. Eh, en este caso estamos usando el Zoom gratuito en primer lugar para que lo tengan en consideración. ¿Qué quiere decir eso? Que si nos pasamos del tiempo, que son 40 minutos, eh, nos volvemos a meter al mismo link. Ya esto en el caso de que nos pasemos en el tiempo para poder tomar bien la lista. Como saben, siempre la lista queda al final. En segundo lugar, mañana igual tenemos clase. Ya tenemos clase de tecnología, si no me equivoco, a las 11. Ahí hay que revisar bien el horario. También revísenlo ustedes. Ya, porque igual ahí tenemos que aclarar hartas dudas. De hecho, no hemos tenido clases de tecnología, así que preparen las dudas. Se va a revisar un poco de todas las guías. Eh, En relación a hoy, lo que vamos a hacer va a ser trabajar con la guía número 8, ¿ya? Entonces quisiera saber si alguno ya la retiró, alguno ya la tiene en sus manos, o todavía están en proceso de hacer eso. Cric, 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 cric. Joshua todavía no la tiene, por lo menos. Ya, entonces, si es que no la tienen, igual, bueno, presten atención, porque les va a servir para cuando la vayan a retirar, ya van a saber lo que es, lo que tienen que responder. Dale, Jeremías, dale. Si te pierdes de algo en todo caso, no creo que sea mucho porque va a ser la introducción. Ya. El Vicente la tiene que imprimir. Dale. Ya. Entonces, como les decía, eh, aprovechen igual la clase en la instancia porque después, cuando ya tengan la guía en sus manos, van a saber lo que tienen que responder y lo que tienen que hacer. ¿Ya? Entonces, vamos a echarle un vistazo. Bueno, esto es lo que es la guía número 8. Eh, Ya entramos entonces a la unidad que es la construcción de los Estados-naciones en Europa, América y Chile. Bueno, esa es la misma unidad que hemos trabajado todo este tiempo. En este caso, hoy día el contenido serían los criollos y la creación de los Estados-nación, ¿ya? Y el objetivo sería comprender la influencia liberal europea en la construcción de los Estados nacionales en América. Lo más probable es que piensen que estoy hablando en chino, porque son hartos conceptos nuevos, en este caso Estado-nación, criollo, bueno, criollo ya lo deben conocer algunos, eh, pero tienen que ir integrándolo. Por lo menos ahora para finalizar bien este año ya tienen que manejar estos conceptos. Es como parte importante de eso. Como saben, siempre les dejo acá una pregunta para ver lo que hemos visto en las clases anteriores o el contenido anterior. En este sentido, ¿qué relación existe entre la burguesía y las revoluciones liberales? ¿Ya? Que fue lo que vimos las dos clases anteriores, que bueno, es la guía número 7 en verdad. Así que ahí ustedes tendrían que responder esa pregunta, después un pequeño texto, que vamos a trabajarlo ahora, así que no se preocupen. Y las preguntas. En este caso, las preguntas serían, número uno, tras las independencias de las colonias hispanoamericanas,
¿Cómo fue el proceso de organización política de estos territorios? Describa, ya, o sea, tiene que describir acá cómo fue entonces el proceso de organización. ¿Tuvieron algún conflicto? ¿No tuvieron conflicto? ¿Fue rápido? ¿Fue lento? Eso lo vamos a ver ahora. Número 2. Realice un cuadro comparativo con las definiciones de los conceptos de Estado, Nación y Estado-Nación. ¿Ya? Los conceptos están en la guía definidos, por lo tanto, ustedes pueden ahí mismo copiar los conceptos, ¿ya? Pero la idea es que los entiendan, para saber responder también lo que viene ahora. Y también lo vamos a trabajar ahora, así que también no se preocupen con eso. Pregunta número 3. En el video, que es el video que les sugiero al final del texto, el narrador, aquí está mal, faltó una R, el narrador realiza el siguiente comentario. En Europa la nación surgió primero que el Estado. En América Latina fue al revés. Primero surgió el Estado y luego se construyó una nación a su medida. ¿A qué crees que se refiere con esto? Explique. ¿Ya? Entonces, bueno, esa es una frase que dice el narrador del video y que tienen que tratar de buscarle el sentido. ¿Qué quiere decir con que en Europa la nación fue primero y después el Estado, y en América es al revés? Primero el Estado y después la nación. ¿Ya? También lo vamos a trabajar hoy día. Así que sería bueno que tomaran nota también de esto. Ya, a ver, Luciano nos comenta por chat que el Estado nació, creo que es una forma de organización política que se conoce por tener un territorio que es delimitado, también una población relativamente constante y un gobierno que si no cumple con estos requisitos no se considera Estado. Nación es, eso creo está bien, no se considera Estado-nación. Ya, perfecto. Lo que tú acabas de dar es una buena definición de lo que es Estado. De hecho, claro, tiene que tener varios elementos, como por ejemplo la organización política, ¿ya? El Estado principalmente, si uno habla de Estado solo, es la organización política. Son las instituciones, los poderes, la Constitución, todo eso tiene que ver con el Estado. La población sí tiene que ser parte del Estado, pero más que del Estado, la población es parte de la nación. Entonces, claro, el Estado-nación, como tú dices, mezcla entonces lo que es la población y mezcla lo que es esta institución política, ¿ya? Está bien tu respuesta, Luciano. Así que vamos a profundizarla ahora. Ya, chicos. Entonces, como para ir dándole con lo que es la guía, vamos a leer un poco de ella y después nos vamos a ir al Power. En primer lugar, dice, en la actividad anterior establecimos quién fueron la burguesía. ¿Quién fue la burguesía? ¿Qué fue la burguesía? Profe, Dígame, Joel. ¿qué guía es? La número 8. Ya, gracias. Ya. ¿La tiene usted, Joel? ¿O tiene que ir a buscarla todavía? Tengo que ir a buscarla, profe. No la Ya. tengo todavía. Entonces, bueno, ningún problema. Pero vaya tomando nota porque vamos a ir resolviéndola, ¿ya? Carreño dice los del poder. Exacto, la burguesía tiene que ver entonces con el poder. Entonces, ya, en la actividad anterior establecimos quiénes fueron los burgueses, cuál fue su importancia en las revoluciones liberales y qué cambios políticos y sociales generaron. Dentro de estos cambios, haremos hincapié principalmente en los cambios políticos, ya que gracias a ellos es que se establece el Estado republicano como el sistema político que predomina hoy en todo el mundo, ¿ya? O sea, bueno, ustedes ven, no sé, las noticias y están hablando del presidente de un Estado, del primer ministro de un Estado, de ministros de Estado, de constituciones,
de distintos elementos. Incluso en los países árabes o incluso en los países africanos hay una noción de esto, ¿ya? De un Estado republicano. Entonces, como decimos acá, es un tipo de sistema político que al fin y al cabo se impuso en todo el mundo, con sus variantes, sus conflictos, sí. No en todos lados hay conflictos, pero bueno, es como la base. Sigamos entonces. Este proceso comienza en Europa, pero también influenciará al continente americano. De hecho, las independencias de las colonias serán las revoluciones liberales de América, impulsadas por los criollos, quienes serán, en cierta forma, los burgueses de nuestro continente. ¿Ya? O sea, tenemos que apenas están ocurriendo estas revoluciones liberales, se está dando un proceso similar en el cual están influenciando a los criollos, a las personas que viven en América. ¿Ya? Y de hecho, como dice acá, las revoluciones, las independencias de las colonias hispanoamericanas están relacionadas también con las ideas liberales. ¿Ya? Vamos ahora a pasar al Power para ir trabajándolo más en detalle. Y después volvemos a la guía. Ya, entonces, como les dije hace un rato, nuestro objetivo es comprender la influencia liberal europea en la construcción de los estados nacionales en América. Y acá es cuando ya empiezo a preguntarles a ustedes. Voy a preguntarle, en este caso, a Natalie Galvez. ¿Me escucha, Natalie? Ya. ¿Por qué, digamos, por qué tú crees que después de la independencia los criollos o las personas que vivían en América construyeron estados republicanos? ¿Por qué no construyeron, por ejemplo, un sistema político donde existiera un rey? ¿Por qué todos construyeron estados republicanos? Porque así sería más democrático, ¿o no? Sí, exacto, así sería más democrático. Joel, ¿cómo tú responderías a esta pregunta? ¿Cuál, profe? La que está en la pantalla. ¿Por qué después de la independencia se construyeron estados republicanos en América? No sé, profe. Ya, ya. Y Joel, entonces, si no sabes esa pregunta, ¿qué son los estados republicanos? ¿Qué características tienen? ¿Es un partido político o no? Ya, hay partidos políticos. Eso es, claro, es parte de. Eh, a ver, ¿quién me podría responder esta pregunta? ¿Qué características entonces tiene un Estado republicano? Le voy a preguntar al Vicente en este caso. Al Vicente Rivera. Ya, se puede tener orden en el país. Perfecto. Pero ojo, división de poderes de Estado. Gracias, Natalie. Ojo, que es loco lo que dice Vicente, porque orden puede haber, una monarquía puede tener orden, una monarquía absoluta. Y no sé, eso no sería un Estado republicano. ¿Ya? Entonces, yo acá les preguntaba a ustedes, bueno, partíamos con esta pregunta de que, ¿por qué construyeron estados republicanos y no otro tipo de gobierno, como por ejemplo una monarquía, que podría haber sido también, pero no lo hicieron? Y eso se dio
debido a que habían influencias liberales ya en América. Habían, digamos, liberales que estaban pensando en construir estados republicanos, ¿ya? Como dice ahí con la Natalie, que fuera más democrático, que fueran con, se dividieran los poderes de Estado, hubiera una constitución, ¿ya? En cambio, por ejemplo, crear una monarquía, ¿a quién van a poner de rey? ¿Ya? Entonces hubiera sido un conflicto bastante, no sé, bastante fuerte. Luciano dice, la república es un sistema organizativo del Estado donde el ejercicio del gobierno recae sobre una o varias personas. Ya, perfecto. Vamos entonces con algunas otras características. La Natalie nos dio uno, como la separación de los poderes de Estado. También hay otros que son, por ejemplo, que tienen una constitución, como dijimos. En este caso, los ciudadanos pueden opinar, ya, cada ciudadano tiene voz y tiene voto. Las autoridades son elegidas regularmente, periódicamente. Ya no hay nadie que se mantenga en el poder, se podría decir en un Estado republicano. Y esta es una característica que muchas veces uno pasa de largo, pero es una de las más importantes. La soberanía reside en la nación. Como dijimos hace un rato, la nación tiene que ver un poco con lo que es la población, las personas. Entonces, quien manda en este caso no es el presidente, la soberanía no está en el presidente, la soberanía está en la nación. La nación elige al presidente para que los represente, ¿ya? Es por eso, digamos, que se va a votaciones. Esto es en función de la teoría, pero en teoría sí funciona, digamos, el sistema político. No, en cambio, en una monarquía, por ejemplo, la soberanía reside en el rey. El rey es el que manda y el pueblo es el que obedece. A ver, escribieron algo en el chat ahora, dice, y las autoridades ocupan el poder a través de una forma de gobierno como la aristocracia, la democracia, el parlamento y la oligarquía. En este caso, ¿cómo se llama? Claro, por ejemplo, un Estado republicano se encuentra con estos distintos tipos de gobierno. Aristocracia se hacen llamar muchas veces democracia, uno puede ahí llevar a conflicto el concepto porque se hacen llamar muchas veces democracia, pero a veces, en algunas ocasiones, son aristocracias las que terminan gobernando realmente, ¿cierto? Pero también, como dices acá, el modelo parlamentario es una forma de Estado republicano. Tienes otros modelos que son presidencialistas, propiamente tal, donde el presidente tiene más poder que el parlamento. Ya, por ejemplo, acá en Chile es presidencialista, no parlamentarista. Y cuando tú hablas de oligarquía, bueno, la oligarquía tiene que ver con un grupo social que tiene poder. Por ejemplo, los burgueses, ¿ya? En este caso, los burgueses dominan por, digamos, ¿cómo se llama? Como grupos cerrados. Entonces, también uno podría decir, la oligarquía manda, pero lo hacen para callado, como muy sutilmente. Entonces, ahí, bueno, va variando también. Si un Estado republicano no tiene un solo método, un solo modo. Entonces, vamos, chicos, con la siguiente pauta. Como hablábamos anteriormente en la guía, las ideas liberales empezaron a influir en América. Entonces, ya habían liberales que querían construir una república. ¿Quiénes? Principalmente los criollos. Si no lo recuerdan, esto se ve digamos, en octavo, pero vamos a retomarlo un poco. Los criollos son hijos de españoles nacidos en América, digamos que tenían riqueza, sí, porque lo heredaban, pero por su posición social no podían acceder a cargos políticos, ¿ya? Ni tampoco podían decidir sobre el territorio americano, no podían tomar decisiones. Ya no podían comerciar, por ejemplo, con otras naciones como Inglaterra, como con Francia. Eso estaba prohibido. Acuérdense del monopolio y todas esas cosas que uno ve en octavo. Ya, entonces los criollos tenían, digamos, algún tipo de descontento también con los españoles. Y ellos querían, digamos, gobernar, mandar en sus propios territorios.
ojo, había un grupo que estaba entonces influenciándose con las ideas liberales de querer liberarse del rey de España. Y dentro de este grupo vamos a encontrar a personajes como Bernardo Higgins, como San Martín, como Simón Bolívar, ¿ya? Que van a ser personas que, digamos, van a liderar las revoluciones en América y que ya tenían una preparación antes. Por ejemplo, Bernardo Higgins había ido a Europa a estudiar y ahí ya se había influenciado, digamos, con estas ideas de libertad, de igualdad, de fraternidad, y las quería llevar a América, ¿ya? Ojo también que este era un grupo de criollos, pero no eran todos, ¿ya? Yo les recuerdo muchas veces a los chicos de sexto básico que estamos viendo también este contenido de la independencia de Chile, que los criollos en un principio no querían independizarse. El 18 de septiembre de 1810 ellos les declaran la lealtad al rey, porque estaba en prisión. Pero después empezaron a ocurrir muchos acontecimientos que llevaron a la independencia. Y también acontecimientos que fueron impulsados por estos caballeros, ¿ya? Y alguno se preguntará, entonces, ¿por qué hay un ojo acá arriba? Como un ojo tipo medio Illuminati o masónico, ¿ya? Bueno, es porque O'Higgins y muchos de los líderes de las revoluciones americanas pertenecían a la masonería, ¿ya? La masonería es un grupo de personas que tienen una idea republicana, ya la masonería son muy republicanos en verdad, pero también es un grupo social donde accede gente con plata, donde accede gente que busca también conocimientos, ya eso es importante, busca conocimientos, y que, bueno, está diferenciado en grados. Por ejemplo, está el gran maestro, está, no sé, el gran asistente, y después así va bajando. Como, a ver, para que se hagan un ejemplo de lo que puede ser la masonería, son como los magios de los Simpsons. Ya, así funciona la masonería. Y entonces los masones estuvieron también detrás de lo que eran las independencias americanas. ¿Ya? Y ojo, los masones son liberales. A ver, Luciano pregunta, ¿existen repúblicas modernas y repúblicas antiguas? Sí, sí. Porque de hecho las repúblicas modernas son las que conocemos ahora y las repúblicas antiguas son las que corresponden a Roma, a Grecia principalmente. ¿Ya? De hecho, todo nuestro modelo está basado o construido dentro de las ideas de los griegos y los romanos. Pero, por ejemplo, ahora si tú quieres hablar de repúblicas en otro tipo de culturas, es mucho más complicado, ¿ya? Ahí no, al menos yo no manejo otro tipo de república antigua, o que se le llame así por lo menos. O sea, se les puede llamar Estado, pero no república. Ya. Entonces, eso con los liberales en América. Háganse una idea, chiquillos, que entonces estos son los años en los cuales se independizan cada país. Chile, 1818, Argentina, 1816, Uruguay, 1828, ¿ya? Están todos por ahí, entre cerca del 1820, para que se hagan una idea. Entonces, volvamos a la guía. Ya pongan atención porque después les voy a hacer preguntas. Tras la independencia de las colonias, cada territorio tendrá que aprender a organizarse, entrando en fases de prueba y error, de que como nunca antes en la historia habían tenido el poder de decidir por ellos mismos, tuvieron que inventar todo desde cero. Ya eso es importante, chicos, porque bueno, el otro día estaba revisando como un periódico antiguo, así en verdad del 1910, y justamente el 18 de septiembre de 1910 decían eso, como eh, el, el 18 de septiembre de 1810 lo que ocurrió fue que las naciones decidieron existir o no existir. ¿Ya? Si no hubiera pasado todo esto de las primeras juntas de gobierno y de las independencias, no hubieran existido. Ya no hubiera existido Chile como tal, no hubiera existido Argentina como tal, ni Perú, ni Bolivia. Entonces tuvieron que partir desde cero. ¿Ya? Entonces, eso. Después dice, crean
crear un sistema político, tenían que crear una constitución, crear las instituciones del Estado, los métodos de participación ciudadana, y por último, pero no menos importante, es crear una nación. Ah, ya, ahí tienen que tener ojo con eso. Todo este proceso de construcción será liderado por las élites criollas, quienes serán los padres forjadores de los estados nacionales que conocemos actualmente. Ojo que llegado a este punto es necesario conocer la diferencia entre los dos conceptos Estado y Nación. Como les decía, acá más abajo habla la diferencia entre Estado y Nación y cómo se unen ambos. Entonces, ya no vamos a volver a la guía. Vamos a darle solo con el Power y vamos a explicar los conceptos, ¿ya? Entonces, ¿recuerdan cuáles eran las preguntas de la guía? Eran cómo se organizaron las naciones después de la independencia, las diferencias entre Estado-Nación y Estado-Nación y Estado-Nación, y que ustedes, y la última era, no me acuerdo, ¿cuál era la última? Se me olvidó. La última era, ¿por qué dice eso el narrador? De que la nación, bueno, en Europa es primero y después el Estado, y en América es al revés. Primero el Estado y después la nación. Ya, entonces, ¿qué tenía que hacer la élite después de que después de que se independizaron de España? Primero crear un Estado, ¿ya? Un Estado, así digamos, básicamente tiene que ver con la institución política. ¿Cómo se organiza, digamos, una comunidad? Esta organización se reconoce a través de las instituciones. Por ejemplo, tenemos la Constitución. Por ejemplo, tenemos los poderes de Estado que están basados en el Senado, en este caso, poder legislativo, o las leyes, ¿cómo se llama? Los juzgados, donde se aplica el poder judicial, ¿ya? Por ejemplo, las instituciones como Carabineros o el Ejército también son parte del Estado porque aplican las leyes, ¿ok? Entonces, todos estos elementos conforman un Estado. ¿Qué pasó? Respondiendo entonces la primera pregunta. En América habían distintos proyectos políticos, no solo uno. Piensen, están partiendo de cero, entonces todos estaban opinando. Por lo cual, se crearon, por ejemplo, en Chile, digamos, entre 1820 y 1830, existieron 3 constituciones distintas, ¿ya? Donde habían 3 modelos distintos de cómo se quería construir un país. Habían conflictos que también generaron guerras. Ya, por ejemplo, en Chile hubo una guerra civil el año 1829, que terminó el año 1830. Pero, por ejemplo, en América, en toda América Latina, las guerras continuaron por lo menos hasta el 1850. Ya, en Argentina era la embarrada, cada rato había guerra. Entonces, eso tienen que tenerlo en consideración. ¿Por qué, digamos, Chile termina antes? Porque gana el bando conservador, instauran su constitución de 1833 y se instaura, digamos, este personaje que es Diego Portales como el principal ideólogo digamos, del sistema político que va a durar como 100 años, ¿ya? Pero bueno, no vamos a alcanzar a profundizar mucho en este personaje, en otra ocasión sí lo hubiéramos hecho. Y digamos, la segunda tarea era crear una nación. ¿Qué es una nación? Es una comunidad, unida por sus tradiciones, sus costumbres, el lenguaje, los emblemas, ¿ya? Según el autor Benedict Anderson, son comunidades imaginarias, porque son tan grandes que sobrepasan a una comunidad concreta. Pero, por ejemplo, una nación, la nación chilena, tiene emblemas. Tiene una bandera, tiene un escudo, tiene un himno nacional, tiene tradiciones, ¿ya? Entonces, todos esos elementos uno dice como ya, son parte de la chilenidad y hacen que uno se sienta chileno. Pero, por ejemplo, por eso, ¿qué son comunidades imaginarias entonces? Porque, por ejemplo, una persona que vive en Magallanes va a poder reconocer todos estos símbolos, va a decir también soy chileno, así como una persona de Arica,
¿ya? Una persona de, no sé, de Tarapacá, por ejemplo, o de Santiago, o de Las Cabras. Todos van a tener elementos en común, aunque no se conozcan nunca, aunque nunca se vean, van a decir son chilenos, ¿ya? Eso es una nación. ¿Qué pasa? Entonces, por ejemplo, en Europa, lo que va a ocurrir va a ser que ya van a existir las naciones desde antes. ¿Por qué? Porque van a tener una historia donde van a aparecer, digamos, los pueblos bárbaros, etcétera. Eso ya es contenido de séptimo, octavo. Pero, por ejemplo, si ustedes ven un mapa de Europa, no sé, Portugal, España, Francia, Alemania, Inglaterra, son todos estados que son distintos, hablan distinto, tienen idioma distinto. Italia, Polonia, ya, Rusia, todos tienen idiomas distintos, tienen una cultura, una tradición distinta. Entonces, lo único que van a hacer va a ser organizarse como Estado, organizar la política, como instituciones políticas. Ya, y si ven acá, las revoluciones liberales siempre van a tener, digamos, este símbolo de la nación, la bandera francesa, la bandera alemana, entre otras cosas. Ya, entonces, en Europa surgen los estados nacionales, porque primero estaba la nación y después le tratan de dar un orden con el Estado. Pero en América era esto. Nosotros lo veíamos el año pasado con algunos de los chicos acá. América lo que pasaba fue que había sido invadida, conquistada, saqueada, y se produjo un proceso de mestizaje, ¿ya? Y los españoles repartieron América, lo organizaron de esta manera. Dijeron ya, acá va a ser la Capitanía General de Chile, este va a ser el Virreinato de La Plata, este va a ser el Virreinato del Perú, ya, y este se lo vamos a dar a Portugal y va a ser Brasil de Portugal, ¿ya? La Capitanía General de Venezuela, etcétera. Pero si ustedes ven este mapa, se parece mucho a lo que es un mapa actual de América Latina, solo que le agregas un poco más de países. Chile existe. El Virreinato de La Plata se divide en Argentina, Uruguay, Paraguay. El Virreinato del Perú se divide en Bolivia, Perú. ¿Ya? O sea, al fin y al cabo, los países, los estados que existen acá hoy día en América Latina, los dividieron los españoles. Y no había, digamos, una cultura previa que pudiera sustentar estos estados, porque todos se parecían un poco. Todos tenían este rasgo de que habían culturas indígenas que fueron, digamos, sacados por los españoles y se produjo un mestizaje, ya un mestizaje biológico a raíz de las violaciones, pero también un mestizaje cultural. Pero todos eran mestizos y todos hablaban español. Entonces los límites acá en América Latina eran muy difusos. Por lo tanto, lo que se dice es que en América Latina el Estado creó la nación, ¿ya? Y eso va a ser después de las independencias. Por ejemplo, yo les comento también, durante las independencias, las guerras de independencia, lo que eran, digamos, el bajo pueblo, como se les conoce, al roto chileno, a, no sé, vagabundos, peones, las personas, digamos, de clase más baja, no se sentían chilenos propiamente tal. Muchos, durante las guerras de independencia, desertaban porque no era su guerra, porque los mandaban a pelear los patrones. O sea, ustedes pregúntense, ¿qué estoy haciendo yo acá si me mandan a pelear y ni siquiera es mi guerra? Mejor me salgo cuando pueda, apenas tenga la oportunidad me salgo. A muchos los enlistaban porque estaban borrachos en las plazas. Si los pillaban borrachos, ya, venga para acá, lo enlistábamos. Entonces no peleaban porque ellos se consideraran chilenos y querían la libertad de Chile, sino que peleaban porque los pescaban y los mandaban a pelear nomás. ¿Ya? Es por eso que van a decir que después, después de repetir tantas veces el himno en la plaza, después de repetir un montón de cosas, van a crear una identidad, pero esta identidad va a ser también un poco por las guerras. Acuérdense que Chile va a tener 2 guerras contra Bolivia y Perú durante este siglo, y ahí, digamos, las personas más pobres van a empezar a sentirse chilenos propiamente tal. Pero va a ser como un proceso largo. Primero, como les decía, fue el Estado, primero se construyó el Estado de Chile y después se va a crear la Nación de Chile. ¿Ya? Y eso como para ir terminando entonces, una frase que dice, sin demos el Estado sería una cabeza sin cuerpo. Es decir, sin la nación, el Estado sería esto,
una cabeza sin cuerpo. Sin Demos, Demos es el pueblo por si acaso. ¿Ya? Para que tengan una idea entonces de lo que se está trabajando. Ya, esta última parte la hicimos un poco rápido porque nos quedaban menos de 10 minutos. Ahora nos quedan 2 y contando. Entonces, muchachos, ahora lo que vamos a hacer va a ser pasar la lista. Los participantes, que son en este caso 13, se vuelven a conectar al mismo link, ¿ya? Del que les mandé y terminamos con la lista. ¿Ok? ¿Sí? ¿Se entendió? Ya. Gracias, Joshua. Gracias por su manito. Entonces, vuelven a ingresar al link, ojo,